Sean todos bienvenidos a Radio Voces del Pueblo, la emisora que te conecta con la verdad, la cultura y la voz de nuestra gente. Aquí comienza una nueva jornada llena de información, entretenimiento y la mejor música, pensada especialmente para ti. Quédate con nosotros y forma parte de esta gran familia, porque en Voces del Pueblo, tu voz también se escucha. Aquí comienza, en 50 minutos, el espacio de Radio Voces del Pueblo, donde el análisis y la reflexión sobre los temas más relevantes del país tienen su lugar. Acompáñanos, porque tu voz también construye una nación. En este espacio contamos con la valiosa participación de expertos y voces calificadas, quienes van a analizar y dar su opinión respecto a los temas relevantes del momento. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa de opinión 50 minutos. Hoy hablamos sobre un tema crítico que afecta a los niños, que es la toferina. Como ya todos muy bien lo sabemos, que está afectando más a nuestros niños, que estamos más vulnerables. Esta enfermedad ha cobrado vidas y ha dejado un impacto devastador en la comunidad como Taisha, donde la situación es alarmante. Y nos hacemos una pregunta y decir qué es la toferina, ¿no? Porque hay muchas personas que aún no lo saben. La toferina es una infección bacteriana alarmante y contagiosa que provoca ataques severos de tos. La toferina, también conocida como pertusis, es una infección bacteriana respiratoria que puede ser letal en lactantes si no se trata a tiempo. Entonces ya sabemos, papitos, que tenemos que ponernos al pendiente de nuestros niños, tratar de cuidarlos un poquito más para que no se vayan a llegar a enfermar, ¿no? Con esta enfermedad que está muy tomado el tiempo ahora, o sea, muy relevante en este tiempo. Aunque se puede prevenir también con una vacuna. Muchos niños en Ecuador están en riesgo debido a la baja de coberturas de vacuna, eso también lo sabemos. Requiere un diagnóstico. Además de esta tos, es un sonido muy característico en el pecho de los niños, ¿no? Los síntomas incluyen secreción nasal, congestión nasal, dolor de cuerpo, fiebre, ausencia de respiración, ojos llorosos, vómito. Todo esto son los síntomas que da con esta enfermedad. Vamos a poner un pequeño fragmento de lo que está pasando en Taisha, ¿no? De los niños que llegaron a perder la vida en esa zona. Se desarrolla en comunidades indígenas del cantón Taisha y Morona, Santiago, tras la muerte de 6 menores de edad. Los síntomas que presentaron fueron vómito con sangre, fiebre alta y dolor generalizado en las articulaciones. El Ministerio de Salud confirmó que las zonas bajo observación son Machuín, Zúrich Nuevo y Pampanza, asentamientos en plena selva dentro del territorio de la nacionalidad achuar. Desde este miércoles, una brigada médica fue trasladada en avioneta hasta la zona para realizar chequeos domiciliarios. Hasta el momento se han examinado 129 personas. Nosotros en este momento no tenemos una clara información de qué enfermedad se trata. Según el funcionario, la enfermedad no se limita a Morona, Santiago, también a Pastaza. Porque hoy acabo de recibir una notificación desde la comunidad achuar de Charapa, donde hay de similar síntomas 3 personas de gravedad. El Ministerio de Salud Pública indicó que en las próximas horas se tendrán los resultados de la evaluación para determinar qué provocó las... Podemos darnos cuenta, ¿no?, que en esa zona están pasando muchas necesidades y los niños no se están enfermando con esta
con esta enfermedad que es la toferina. Miren, en la mayoría de estos casos, la toferina que ha provocado la muerte de niños en Ecuador se ha registrado en la localidad amazónica que es Táchira, la provincia de Morona Santiago. El país ha informado que desde diciembre del 2024 hasta la fecha hay 8 niños, señores, que han perdido la vida afectados con esta enfermedad en esta zona. El aumento de casos en el 2025 representa una aceleración preocupante de esta enfermedad. Según el informe, en el 2024 se confirmaron 138 casos, aunque en otro informe de la misma cartera de Estado informaron que son 141. Entonces está medio raro eso ahí. Cabe destacar que Táchira es una zona más pobre acá en Ecuador, lo que podría ser que relacionada con el aumento de esta tos, pues no, porque el Ministerio de Salud está investigando qué es lo que pasa aquí por las muertes de estos niños. Ha declarado una alerta epidemiológica por esta toferina. Asimismo, ya hay campañas de vacunación masivas y uso de mascarillas por 60 días. Eso lo anunció el Ministerio de Salud. También hicimos una pequeña investigación. El doctor Daniel Simancas, médico epidemiológico de la Universidad UTEC, dijo que estos brotes ocurrieron porque se perdió la cobertura de vacunación después de la pandemia. Todos los servicios de salud se volcaron, están volcados a conectar la emergencia. Muchos padres no llevaron a sus hijos a vacunarse. Ojo, papito, hay que llevar a nuestros niños a que se vacunen, a estar pendiente de ellos, para que no tengan esta enfermedad, ¿no? Que no les llegue a ellos. Dice Simanca, también resalta que en Ecuador está atravesando una sindemia, una concentración de bacterias, enfermedades que junto a factores como problemas entre los accesos a servicios de salud se mantiene esa enfermedad en el agua potable, se convierte en el caldo de cultivo de infecciones que hay ahorita en este momento, que también está la fiebre amarilla y eso. Como parte de medidas que podemos tomar en el gobierno, los ecuatorianos están obligados de llevar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros que ingresan de Perú, Colombia, Bolivia, Brasil desde el 12 de mayo. Además, es obligatorio que el uso de mascarillas por 60 días para todos los estudiantes y escuelas en las provincias como Manabí, Santo Domingo, Pichincha, Guayas, donde se encontraron la mayoría de estos casos que están afectando. Hay 17 provincias que están afectadas, ¿no? Entre otras. En Santo Domingo tenemos 36 casos, en Azuay tenemos 20, en Tungurahua tenemos 14 casos, en Napo tenemos 14, en Loja 14, en Imbabura 13 y en El Oro 10. Claro que esto también va creciendo. Los padres tenemos que estar más al pendiente de nuestros niños, en el cuidado de ellos. Si hay algunas campañas para vacunación, llevemos a nuestros hijos a vacunar. No corramos el riesgo de que ellos no se enfermen, porque ellos ahorita están vulnerables. Capaz se nos pasó por alto llevarlos a la vacunación, o le pusimos la primera dosis y no le pusimos la segunda dosis. Entonces tenemos que estar más al pendiente. Si hay ¿cómo es? Centro de vacunación, llevemos a nuestros niños a que ellos se vacunen, para que ellos no pasen esto. También en la escuela, que nuestros niños mantenerle su agüita solamente para ellos, qué sé yo, su
su mascarilla, que no se la quiten en clase o a la hora de salida, que no compartan sus alimentos. Ya se sabe que no es por mezquinar nada de eso, sino que tenemos que estar precavidos ante esta situación que nuestros niños se pueden enfermar y es algo tan desesperante para estos padres que sus niños perdieron la vida, ¿no? Porque imagínate tú como padre perder un hijo en esta situación y no saber qué hacer, o no había un centro de salud cerca y no supiste dónde llevarlo, no supiste qué darle. Tampoco estoy diciendo que nosotros tenemos que darle el medicamento que nosotros queremos a nuestros niños, no, hay que llevarlo a un centro de salud donde el doctor les pueda indicar lo que deben de hacer, ¿no? Paso a paso, si que toma esta pastilla o si toma este remedio, porque todos los niños no son, o sea, su sistema inmunológico no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy precavidos en esto y acercarnos a los centros de salud a ver cómo hacemos para que nuestros niños se vacunen y dejemos esto fuera de la vida nuestra que está pasando. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre una gran problemática que ha causado en Ecuador, sobre el derrame de petróleo en Esmeraldas. Me parece fundamental hablar sobre este tema, lo que ha causado, lo que ha sucedido en Esmeraldas. Esto no es un accidente menor ni una problemática técnico sin consecuencias. Estamos ante una de las peores crisis ambientales y humanitarias que ha vivido Ecuador en estos últimos años. Y es urgente que la ciudadanía comprenda y la dimensión real del desastre. El 13 de marzo del 2025, un deslizamiento de tierra rompió un tramo de oleoducto transecuatoriano. Más de 25.000 barriles de petróleo se derramaron y contaminaron una vasta red de ríos y ecosistemas en la provincia de Esmeraldas. Hablamos de los ríos Esmeraldas, Caple, Biche y Achote. Todos ellos vitales para la vida de las comunidades que dependen directamente del agua, la pesca, la agricultura. En cuestión de horas, esas aguas dejaron de ser fuentes de vida para convertirse en amenaza. El impacto ambiental ha sido brutal. La flora y la fauna local ha sido diezmada, manglares cubiertos de crudo, peces muertos flotando en los ríos, aves migratorias desaparecidas, tierras agrícolas inutilizables. Los hidrocarburos presentes en el agua se introducen en la cadena alimenticia y esto tendrá consecuencias y no solo inmediatas, sino a largo plazo. Estamos hablando de décadas para una reparación parcial si es que se hace bien. Pero el daño más doloroso es el humano. Más de 100.000 personas han sido afectadas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas. Personas que hoy no tienen acceso a una agua limpia, que han perdido sus medios de vida, que ven sus alimentos contaminados y sus hijos con problemas respiratorios, erupciones cutáneas y fiebre. Y lo más grave es que muchos de ellos siguen sin recibir una respuesta oportuna y suficiente. Durante los primeros días hubo un silencio alarmante. El gobierno reaccionó tarde, solo después de una fuerte presión pública. Organizaciones como la ONU, Cruz Roja, Caritas y UNICEF comenzaron a actuar. Se han distribuido kits de agua, alimentos, atención médica, pero estamos lejos de una solución integral. Esto no es una emergencia puntual, es una crisis sostenible. A 2 meses del derrame, la situación sigue sin resolverse. Este tipo de desastres no son nuevos en Ecuador.
Ya han ocurrido antes en la Amazonía, donde comunidades enteras han sido afectadas por derrames de petróleo desde hace décadas. Lo que estamos viendo es las consecuencias directas de un modelo extractivista que prioriza las ganancias por encima del bienestar de la gente y de la naturaleza. Es el resultado de años de desinversión, de falta de mantenimiento en infraestructuras críticas como oleoductos que tienen más de 40 años operando en condiciones extremas. Y aquí hay responsabilidades claras. El Estado debe de responder por su negligencia, por no haber implementado mecanismos de prevención y monitoreos adecuados. Las empresas operadoras del oleoducto deben ser investigadas y sancionadas si se demuestra que no cumplieron con los protocolos. Y lo más importante, las comunidades afectadas deben ser escuchadas, protegidas y reparadas de manera integral. Este desastre también ha evidenciado algo preocupante, como se comunican, o mejor dicho, se ocultan esta crisis. La cobertura mediática fue limitada. Muchos medios tradicionales minimizaron el tema o lo abordaron como una simple fuga controlada, cuando en realidad era una catástrofe. Fueron los medios comunitarios, los periodistas independientes y las redes sociales los que lograron ampliar las voces de quienes están viviendo el desastre en carne propia. La información fue clave para visibilizar lo que el poder quiere silenciar. Desde el punto de vista económico, las consecuencias son enormes. Miles de familias han perdido su sustento. El turismo en Esmeraldas, que ya sufría por la inseguridad, ha colapsado. Hay pérdidas millonarias en producción pesquera, agrícola y comercial. La limpieza de un derrame de esa magnitud requiere años y recursos que hasta ahora no están garantizados. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos derrames más necesitamos para darnos cuenta de que este modelo ya no es sostenible? Seguimos dependiendo del petróleo como principal fuente de ingresos. Mientras el mundo avanza hacia energías limpias, seguimos priorizando proyectos extractivos en territorios frágiles sin consulta previa, sin estudios ambientales serios, sin respeto a las poblaciones locales. Es un modelo obsoleto, injusto y violento. Y aquí hay una oportunidad. Ecuador tiene alternativas, tiene un potencial enorme en energías renovables, turismo comunitarios, agricultura sostenible, biotecnología. Para avanzar hacia eso se necesita voluntad política y sobre todo una ciudadanía que no tolere más abusos ni desastres silenciosos. Yo creo profundamente en el poder de las comunidades. Las personas de Esmeraldas no son víctimas pasivas, se están organizando, están haciendo monitoreo ambiental comunitario, están levantando información, exigiendo reparaciones. Hay jóvenes, mujeres, líderes locales que están demostrando que desde abajo también se puede generar cambio, pero no pueden hacerlo solos. Necesitan apoyo, necesitan justicia, necesitan reparación. Y a quienes nos escuchan, especialmente a los jóvenes, les digo esto, no se queden al margen. La defensa del medio ambiente no es solo tarea de activistas, es una cuestión de salud, de derechos humanos, de futuro. Informarse, participar, exigir, apoyar campañas, documentar, educar, todo eso suma. Lo que ocurrió en Esmeraldas podría pasar en cualquier parte del país y no podemos permitir que se normalice. Este derrame debe marcar un antes y un después. Debe ser el punto de partida para revisar todo nuestro sistema energético, ambiental y de justicia. No podemos seguir construyendo desarrollo sobre los escombros del dolor de las comunidades.
No puede haber progreso si se basa en contaminación, desplazamiento y enfermedad. El futuro de Ecuador debe ser donde la vida en todas sus formas sea el centro, donde la naturaleza no sea un recurso para explotar, sino un vínculo que cuidar, donde las decisiones políticas respeten la dignidad de las personas, donde lo que sucedió en Esmeralda no vuelva a repetirse jamás. En las últimas décadas, Ecuador ha enfrentado múltiples desafíos: crisis económicas, inestabilidad política, catástrofes naturales, migración masiva. Sin embargo, pocos fenómenos han colocado tan profundamente en el tejido cotidiano del país como la ola de extorsiones, que hoy azota a cientos de ciudadanos. Lo que comenzó como una práctica asociada al crimen organizado, hoy se ha convertido en una rutina macabra que afecta a comerciantes, transportistas, docentes, agricultores y hasta los estudiantes. La extorsión, conocida en el lenguaje popular como vacuna, ha dejado de ser un acto excepcional para convertirse en una moneda de cambio, una forma de control social, una alfombra que ronda todos los días de la vida de miles de ecuatorianos. Durante años se pensó que la extorsión era un fenómeno reservado a ciertas zonas del país, los puertos grandes, ciudades, los barrios marginales. Hoy esa visión se ha quedado corta. Según cifras del Observatorio del Crimen Organizado, entre enero de 2023 y marzo de 2025, las denuncias por extorsión aumentaron un 450% en provincias como Guayas, Esmeralda y Manabí. Pero también se han reportado casos en Cotopaxi, Azuay, Pichincha y Tungurahua. Es decir, la extorsión ya no es un problema focalizado, sino un fenómeno nacional. Las víctimas son tan diversas como sus agresores. Hay testimonios de comerciantes que reciben mensajes con amenazas de muerte si no pagan una tarifa de protección semanal. Hay conductores de taxis urbanos o escolar que deben entregar parte de sus ingresos diarios a grupos que operan desde las cárceles. Hay pequeños agricultores a quienes le exigen pago para poder vender en paz, en mercados locales también. Incluso hay colegios que han debido reforzar su seguridad por temor a que los estudiantes sean usados como blanco de presión. Lo más alarmante es que la extorsión ha instaurado una economía paralela, una economía donde no se negocia con contratos ni se firman acuerdos, pero donde el incumplimiento puede costar la vida. El dinero que circula en este sistema ilegal ya no tributa, no genera desarrollo, pero sí financia armamentos, sobornos, redes logísticas, corrupción institucional. Los ciudadanos pagan vacunas no por servicio, sino por sobrevivir. Pagan no por lo que quieren, sino por lo que evitar que lo maten. En este contexto, el Estado ha sido superado, las denuncias no siempre se investigan, las líneas de emergencia están saturadas, los fiscales enfrentan amenazas, los jueces presionan y las cárceles, lejos de ser centros de habitación, se han convertido en oficinas desde las cuales se organizan las extorsiones por llamadas, mensajes o redes sociales. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en un sistema que no lo protege? Lo más peligroso de este fenómeno no es solo el daño económico o físico, sino el daño psicológico. La extorsión paraliza, silencia, divide. En muchos barrios los vecinos ya no se hablan por temor a que alguno esté involucrado con bandas. Los comerciantes cierran más temprano, los transportistas cambian de ruta. Los padres prohíben a sus hijos salir a jugar. Se vive una especie de estado de excepción no declarado, donde el miedo regula la vida cotidiana. Además, este miedo no tiene un efecto político. La gente pierde fe en las instituciones, en la justicia, en la democracia misma. Se creen vacíos de poder que luego son ocupados por estructuras criminales que actúan como autoridades de facto. Cobran sancionar, castigan, protegen. Así la extorsión deja de ser un solo delito y se convierte en una forma de gobierno paralelo. Pese a que las autoridades han declarado la lucha contra el crimen como prioridad, las acciones parecen dispersas, tardías o insuficientes. Se han inventado barrios considerados peligrosos, pero el impacto de estas acciones no ha sido sostenido en el tiempo. Muchas veces las operaciones se anuncian con bombos y platillos, pero días después las bandas vuelven a operar con impunidad. El sistema judicial tampoco escapa de las críticas. Hay casos en los que las víctimas denuncian e identifican a sus extorsionadores y aún así no obtienen protección ni justicia.
Algunos agresores quedan libres por fallos procesales. Otros continúan extorsionando desde la cárcel, como explicar que los delincuentes tengan más acceso a tecnología y coordinación de la propia policía. Quizás lo más devastador son las historias de quienes han vivido y han sido víctimas directas. En Guayaquil, una madre soltera, dueña de un pequeño restaurante, relató que debió cerrarlo después de recibir amenazas constantes si no entregaba $200 semanales en Esmeralda. Un transportista escolar fue asesinado por negarse a pagar la vacuna en Quito. Una comerciante del mercado de San Roque denunció que perdió toda su capital en pagos extorsionistas durante 6 meses consecutivos. Estas historias, muchas veces silenciadas por temor, revelan el rostro humano de las crisis. No son cifras, son vidas truncadas, sueños frustrados, familias desempleadas. Cada extorsión es una herida abierta en el cuerpo social de un país que ya carga demasiadas cicatrices. La solución no es simple, pero tampoco imposible. Requiere voluntad política, coordinación institucional y presión ciudadana. Algunas acciones urgentes podrían incluir fortalecimiento del sistema de inteligencia para detectar redes de extorsión antes que actúen, control real y efectivo de las cárceles con tecnología moderna y depuración de personal corrupto, protección integral a las víctimas, incluyendo apoyo legal, psicológico y financiero, campañas de educación ciudadana para fomentar la denuncia y disminuir la impunidad, políticas públicas para ofrecer alternativas reales a jóvenes en riesgo que hoy son reclutados por bandas por falta de oportunidades. Además, se necesita transparencia. La ciudadana debe saber qué se está haciendo, cómo se están invirtiendo los recursos y qué resultados se están obteniendo. El combate a la extorsión no puede seguir siendo manejado con opacidad o introvisión. Ecuador no puede permitir que la extorsión se normalice. No podemos resignarnos a vivir en un país donde el miedo se apaga en cuotas semanales o mensuales. No podemos seguir viendo cómo nuestros mercados, escuelas y barrios son tomados por estructuras criminales en el Estado mira hacia el otro lado. Este no es solo un problema de seguridad, es un problema de derechos humanos, de democracia, de futuro. Si no reaccionamos como sociedad, no exigimos políticas coherentes, si no apoyamos a la Ecuador no puede permitir que la extorsión se normalice. No podemos resignarnos a vivir en un país donde el miedo se apaga en cuotas semanales o mensuales. No podemos seguir viendo cómo nuestros mercados, escuelas y barrios son tomados por estructuras criminales en el Estado mira hacia el otro lado. Este no es solo un problema de seguridad, es un problema de derechos humanos, de democracia, de futuro. Si no reaccionamos como sociedad, no exigimos políticas coherentes. Si no apoyamos a las víctimas y fortalecemos nuestra ilustración, corremos el riesgo de que el crimen organizado se convierta en el verdadero poder de facto o del país. La extorsión no es invisible, lo invisible es el silencio, lo invisible es la diferencia. Ecuador merece vivir sin miedo y esa lucha comienza hoy, con cada voz que denuncia, con cada ciudadano que se organiza, con cada autoridad que actúa con integridad. La extorsión además afecta profundamente a la economía local cuando un comerciante es obligado a pagar una vacuna. Ese dinero no se reinvierte en un negocio, no se produce mejoras ni en empleo, ni en productos más accesibles. Se trata de una pérdida directa que frente a producción y empobrece aún más a sectores ya vulnerables. En comodidades, donde si la extorsión es constante, muchos prefieren cerrar sus emprendimientos o migrar. De este modo, el crimen no solo cobra en efectivo, también arrasa con el tejido económico y productivo del país. Otro efecto colateral poco discutido es el impacto en la niñez y la adolescencia. Creer en un entorno donde el miedo es parte de lo cotidiano tiene consecuencias psicológicas, graves ansiedad, normalización de la violencia baja autoestima e incluso tentación de replicaciones a estos patrones. En varias ciudades del país, niños han presenciado extorsiones a sus padres o familiares o han sido utilizados como mensajeros por bandas que operan cerca de sus escuelas. Si no se aborda este problema desde un enfoque también preventivo y educativo, estamos considerando una nueva generación al repartir el crimen del odio. Por último, debemos hablar del rol de la ciudadanía. Aquí también lo que es en Flores Bastión, abunda lo que es la extorsión de los carros. No dejan trabajar, no dejan circular, ya que le han pedido una suma de dinero y ellos se han negado en pagar. Y le han quitado la vida a 2, 3 choferes de las líneas 114 y 49. Y eso a los usuarios les impide ir a sus trabajos a trabajar por temor a que los maten y a que los secuestren.
La denuncia colectiva, el acompañamiento de las víctimas, la vigilancia ciudadana sobre las autoridades y la presión constante para que no se normalice la extorsión son acciones que están en nuestras manos. El país no saldrá adelante solo con operativos policiales. Necesita también una ciudadanía activa, informada y valiente, que también vengan lo que son los militares a defender y a cuidar a todos, porque los niños no pueden ir a la escuela, todas están cerradas. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Daniela y hoy voy a hablarles sobre una enfermedad que ha tenido un gran impacto en la salud pública, especialmente en zonas tropicales como el Ecuador, la fiebre amarilla. ¿Sabían que la fiebre amarilla fue una de las primeras enfermedades en ser controladas con una vacuna altamente efectiva, pero que aún hoy sigue causando brotes en ciertas regiones de nuestro país? En este video exploraremos a fondo qué es la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que ha tenido un impacto significativo en diversas regiones tropicales del mundo, incluyendo al Ecuador. Analizaremos cómo ha evolucionado esta enfermedad a lo largo del tiempo en nuestro país, desde los brotes históricos en zonas urbanas como Guayaquil hasta su persistencia actual en regiones selváticas de la Amazonía. También hablaremos sobre las formas más efectivas de prevención, especialmente el papel fundamental de la vacunación, así como otras medidas para evitar la propagación del virus. Finalmente, abordaremos la situación actual de la fiebre amarilla en el Ecuador, los esfuerzos del sistema de la salud pública para mantener bajo control y los desafíos que aún persisten en ciertas zonas del territorio nacional. Acompáñanos para comprender mejor esta enfermedad y cómo podemos contribuir a su prevención. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda causada por un virus del género Fablivirus. Se transmite en los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Esta enfermedad es común en regiones tropicales de América del Sur y África, y en Ecuador representa un riesgo principalmente en la región amazónica. Estos síntomas pueden variar dependiendo de la gravedad del caso. En una fase inicial, la persona puede presentar fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatigas. Sin embargo, en casos más graves, la enfermedad puede avanzar en una etapa tóxica que incluye ictericida, o sea, coloración amarilla en piel y ojos, sangrado interno, daño hepático y renal e incluso la muerte. Es importante aclarar que la fiebre amarilla no se transmite directamente de persona a persona. El contagio ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y luego transmite el virus al picar a otra persona. Por eso, el control de los mosquitos y la vacunación son medidas fundamentales para prevenir su propagación. Ecuador ha registrado brotes significativos de fiebre amarilla desde tiempos remotos, especialmente durante la época colonial. Uno de los episodios más devastadores ocurrió en la ciudad de Guayaquil durante el siglo XIX. En ese entonces, la fiebre amarilla urbana se convirtió en una de las principales causas de mortalidad en la ciudad, provocando la muerte de miles de personas. La falta de conocimiento sobre la transmisión del virus y la ausencia de medidas de control efectivas hicieron que la enfermedad se propagara con rapidez, afectando gravemente a la población urbana y al comercio local, ya que Guayaquil era uno de los principales puertos del país. Con el avance de la medicina y la salud pública en el siglo XX, especialmente a partir de la década de 1940, el Ecuador comenzó a implementar campañas de vacunación masiva, principalmente en las zonas urbanas. Estas acciones, junto con propagandas de control de mosquito vector, permitieron reducir drásticamente los casos de fiebre amarilla urbana, hasta el punto de considerarse prácticamente erradicada en las ciudades del país.
Sin embargo, la enfermedad no ha desaparecido por completo. La fiebre amarilla persiste en su forma selvática, que afecta principalmente a poblaciones en zonas rurales y de difícil acceso, como las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Pastaza, en la región amazónica. En esta área, el virus se mantiene en un ciclo entre monos y mosquitos silvestres y ocasionalmente puede transmitirse a los seres humanos que ingresan en estas zonas sin estar vacunados. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en coordinación con la Organización Panamericana de Salud y otras entidades internacionales, ha reforzado sus estrategias de prevención. Estas incluyen campañas de vacunación en zonas de riesgo, vigilancia epidemiológica permanente, monitoreo de brotes, control vectorial mediante fumigaciones y eliminación de criaderos de mosquitos, así como programas de educación comunitaria para concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y la protección personal. Gracias a estos esfuerzos se ha logrado contener la expansión de la fiebre amarilla selvática, aunque los riesgos siguen siendo permanentes debido a factores como el cambio climático, la deforestación y la movilidad humana hacia zonas amazónicas sin control adecuado. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura, efectiva y ofrece inmunidad de por vida con una sola dosis. Es obligatoria para quienes viajan a zonas endémicas o provienen de esas. Medidas de prevención. Uso de repelente y ropa adecuada. Eliminación de criaderos de mosquitos. Educación comunitaria. Control ambiental. Muchas comunidades amazónicas en el Ecuador tienen acceso limitado a servicios de salud, lo que dificulta la prevención efectiva, la vacunación oportuna y el diagnóstico temprano de enfermedades, como la fiebre amarilla. La falta de centros médicos cercanos, personal capacitado y medios de transporte adecuados hace que estas poblaciones sean especialmente vulnerables a brotes. Aunque los casos han disminuido significativamente en las últimas décadas, aún se reportan brotes aislados en zonas selváticas del país. Por esta razón, la vigilancia epidemiológica sigue siendo una herramienta clave para detectar a tiempo nuevos casos, contener su propagación y evitar que la enfermedad reaparezca en zonas urbanas donde podría tener un impacto mayor. Riesgos futuros: cambio climático, migración interna sin control vacunal, disminución en tasas de vacunación por desinformación. La fiebre amarilla es una enfermedad viral potencialmente grave que puede causar complicaciones serias e incluso la muerte si no se trata adecuadamente. Sin embargo, es una enfermedad prevenible y la principal herramienta para evitar su propagación es la vacunación. Gracias a campañas de inmunización masiva, al fortalecimiento de los servicios de salud pública y en los programas de control de mosquitos transmitidos, el Ecuador ha logrado avances significativos en la reducción de casos, especialmente en las zonas urbanas, donde la enfermedad fue en el pasado una amenaza constante. Hoy en día, la fiebre amarilla urbana se considera prácticamente erradicada del país, lo que representa un gran logro sanitario. No obstante, persisten desafíos importantes en la región amazónica, donde el acceso limitado a los servicios de salud, las condiciones geográficas y la presencia del ciclo selvático de transmisión dificultan el control total de la enfermedad. En estas zonas es fundamental continuar con la vigilancia epidemiológica, mantener altas coberturas de vacunación y fortalecer la educación comunitaria para evitar nuevos brotes y proteger a las poblaciones más vulnerables. Es fundamental mantener una vigilancia epidemiológica constante para detectar a tiempo cualquier caso sospechoso de fiebre amarilla, especialmente en las zonas donde el virus aún circula en la naturaleza.
Este monitoreo debe ir acompañado del fortalecimiento de los programas de vacunación, asegurando que tanto las comunidades urbanas como las rurales, especialmente en la región amazónica, tengan acceso a la inmunización de forma gratuita y oportuna. Además, la educación de la población juega un papel clave en la prevención. Informar a las personas sobre cómo se transmite la enfermedad, la importancia de vacunarse y las medidas para evitar la proliferación de mosquitos, como eliminar criaderos en sus viviendas, es esencial para reducir el riesgo de brotes. Solo a través de una combinación de vigilancia activa, cobertura vacunal amplia y participación comunitaria se podrá evitar que esta enfermedad resurja y vuelva a representar una amenaza para la salud del Ecuador. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de un tema que afecta profundamente a nuestro país y que lamentablemente sigue creciendo de una manera tan rápida. Se trata de la minería ilegal en Ecuador, una actividad que se está desarrollando al margen de la ley, que no solo destruye bosques o contamina ríos, sino que también está generando una violencia que debilita la economía formal y que pone en riesgo la vida y la cultura de las comunidades enteras en nuestra Amazonía. Durante los próximos minutos analizaremos este fenómeno desde sus diferentes dimensiones. Además, compartiré mi opinión sobre lo que necesito o sobre lo que necesitamos como sociedad hacer para enfrentar este desafío. Continuamos. La minería ilegal ha provocado una deforestación alarmante en la Amazonía ecuatoriana. Y no solo en la Amazonía, sino en las diferentes zonas en donde se ubican las zonas mineras ilegales. Se ha abierto inmensamente en algunas provincias de nuestro país que lamentablemente las instituciones estatales no han dado prioridad para el control. Según datos recientes, miles de, de hectáreas de bosques han sido taladas y es sorprendente de la manera cómo se ha realizado esta actividad, de una manera muy demasiadamente rápida. No han pasado muchos años y se nota que existe mucha contaminación en nuestro medio ambiente, especialmente en la Amazonía, donde el ecosistema se ha visto afectado y además se pone en riesgo eh, a las especies endémicas y especies únicas que existen en nuestra Amazonía. Para la actividad de la extracción de oro, conocedores saben que se utiliza el mercurio, un, un químico que, que es bien tóxico, que contamina a muchos ríos. Y la contaminación de estos ríos, consecuentemente, se tiene afectación a los peces y en sí a las especies, incluidos los seres humanos, que dependen del recurso vital, que es el agua. La minería ilegal ha estado alterando los cauces de los ríos, ha provocado erosión del suelo y ha dejado paisajes bastante devastados, difíciles de recuperar. Este daño ambiental no solo ha afectado a las comunidades locales, sino que, como anteriormente les mencioné, está afectando o está contribuyendo al cambio climático, al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Continuamos. También se debe analizar y profundizar el impacto social, lo que está causando la minería ilegal. Muchas de las comunidades indígenas y campesinas han sido víctimas de esta explotación tan discriminadamente. Los territorios ancestrales han sido invadidos, las fuentes de agua y alimentos han sido contaminados. La forma de vida que ellos tenían anteriormente de, de, de llevarse tranquilamente en el hábitat donde ellos pertenecen
se ha visto amenazada. Muchos de los líderes comunitarios han sido criminalizados o incluso asesinados por oponerse a estas actividades. La minería ilegal solo ha traído consigo problemas sociales, tales como el abandono escolar. La población en sí se ha visto el aumento del consumo de alcohol y la drogadicción, además de la fragmentación familiar, la pérdida de valores culturales en estas comunidades, además de presenciar la violencia de grupos armados en estos sectores, lo que ha ocasionado miedo y inseguridad a los pobladores, obligando a muchas de las familias a abandonar sus hogares. La minería ilegal no solo ha ocasionado solo destrucción al medio ambiente, sino que también ha traído problemas al tejido social y además a las culturas de estas comunidades lo han divisionado, digamos así, lo han fragmentado. Se ha visto mucho de los hogares que antiguamente vivían en un ambiente de paz, de tranquilidad, se han visto en la obligación de salir a la ciudad, a, a ser inmigrantes internos en nuestro país. Más sorprendente de la minería ilegal es el movimiento que genera esta actividad. Se mueve cientos de millones de dólares cada año, pero todos se preguntarán, ¿se beneficia el Estado? Les comento, no, no se beneficia en nada. Ni el país, ni siquiera las comunidades de donde extraen este mineral. Por el contrario, mejor alimentan a redes de corrupción, lavados de dinero y, y al aumento del crimen organizado. Entonces diríamos que el Estado pierde ingresos fiscales y anualmente en el sector minero formal se ve que enfrenta una competencia grande, una competencia desleal, se diría. Los recursos que podrían convertirse en salud, en educación, o al menos de, de realizar alguna infraestructura, han sido desviadas a actividades ilícitas, aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. La destrucción ambiental causada por la minería ilegal ha generado grandes costos, enormes. Ustedes se preguntarán, ¿se puede recuperar al ecosistema? No, creo que la contaminación y la deforestación ambiental que está ocasionando esta actividad es, es de dar una prioridad por parte del Estado. Se debe tener una atención inmediata por tratar de controlar, por tratar de minimizar la minería ilegal. Vamos al hecho que en el ámbito político la minería ilegal evidencia la debilidad institucional que tiene el país, la falta del control estatal por la Agencia Reguladora de Control Minero. Aunque se ha realizado operativos policiales y militares, eso no ha disminuido a, a la expansión de la minería. Esta actividad sigue en aumento. Hasta estos días sigue en aumento. La realidad de muchas de las instituciones es que ha aumentado mejor la corrupción. Tales son de los funcionarios o instituciones. Se ve que hay complicidad de algunas autoridades que han permitido que estas actividades sigan en aumento, además de la falta de consulta previa a las comunidades, la criminalización de los defensores ambientales y la ausencia de políticas integrales. Ha agravado la crisis de gobernabilidad y la desconfianza ciudadana. En mi opinión, la minería ilegal es mucho más que un problema ambiental.
es una amenaza integral para el desarrollo sostenible, la democracia y la justicia social en Ecuador. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿O qué se debe realizar? ¿O cómo podríamos actuar para poder tratar de controlar o siquiera minimizar esa actividad? ¿O qué podríamos hacer? En uno de los puntos que se ha visto o que se ha analizado es que se debe fortalecer a las instituciones estatales, en sí a la institución que está encargada de regular y de controlar a la minería. Es urgente combatir a la corrupción para mejorar la fiscalización y sancionar a quienes permiten o se benefician de la minería ilegal, además de incluir a las comunidades, a dar soluciones en las cuales se construyan con la participación activa de las mismas, respetando los derechos y los saberes ancestrales. Asimismo, ofrecer alternativas económicas también sería uno de los puntos fundamentales, con la finalidad de promover actividades productivas sostenibles a largo plazo, como sería el turismo ecológico, la agroforestación. Se debe tomar mucho en cuenta que gracias a la minería ilegal y al ingreso económico que representa a los que realizan esta actividad, la educación también se ha desmoronado. Se ha visto que no hay conciencia sobre los impactos de la minería ilegal. Se debería fomentar la cultura del respeto al ambiente y la legalidad a, a lo que nos rodea. Para concluir, la minería ilegal en Ecuador es un problema complejo y urgente que requiere respuesta firmes y coordinada de las instituciones estatales. No basta con operativos policiales o militares, o leyes que tan solo se queden en papeles. Se necesita una transformación profunda en la forma en que gestionamos estos recursos y protegemos nuestros territorios. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir transparencia, justicia y participación. Solo así podremos proteger la riqueza natural y cultural de nuestro país, además de garantizar un futuro digno para las próximas generaciones. Gracias por su atención. Esto ha sido en 50 minutos. Hasta pronto. Esto fue en 50 minutos, el segmento de opinión y análisis de Radio Voces del Pueblo. Gracias por ser parte de este diálogo abierto y plural. Sigue en sintonía, porque aquí tu voz es la protagonista. Hasta pronto.